Ya está. Entonces, aquí la primera parte, pues lo que vamos a ver son dominios euclidianos. Digamos, dominios de ideales principales, que todo el mundo conoce esta abreviación, y dominios de factorización única, ¿no? Entonces, parte de lo que vamos a probar, o bueno, ya hechos más o menos conocidos, es que todo dominio de factorización, perdón, todo dominio, ¿dónde está esto? Es que todo dominio euclidiano pues es un dominio de ideales principales, ¿sí? Y todo dominio de ideales principales es un dominio de factorización, eso nos va a quedar claro al final. Esto como que ya lo conocen, ¿no? Ok, entonces bueno, pues vamos a empezar con lo que es la definición de euclidiano. Tomamos de un dominio entero ¿sí? Entonces, una función n que va de d en los naturales unión del 0. Para nosotros los naturales empiezan en el 1. Ok. Entonces, con n de 0 igual a 0 es una norma en D. ¿Sí? Pues además, pedimos que la norma ya sea distinta de 0 para todo A en D. Entonces, pues decimos que N es una norma positiva. Bueno, ahora, si tenemos un dominio entero, entonces D es euclidiano si existe una norma n en D, tal que para cada A y B en D con B distinto de 0 existen QR en D, tales que A es igual a BQ más R, y donde R es 0, o la norma de R es estrictamente menor que la norma de D. Y bueno, en este caso, diremos que N es una norma euclidiana. Entonces, en un dominio pues, se pueden definir muchas normas y pues a lo mejor de pura casualidad una de ellas es euclidiana, pero a lo mejor no hay ninguna que cumpla con esta condición, ¿no? Entonces, pues ejemplos de dominios euclidianos tenemos estos, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? Todo campo es un dominio euclidiano. Entonces, bueno, podemos tomar sea n
0, la norma definida como n de a igual a 0 para todo AM. Entonces, por ejemplo, aquí esta norma va a ser euclidiana, pero fíjense que en este ejemplo pues no es una norma positiva, ¿no? Entonces aquí, bueno, si tomamos a y b en f con b distinto de 0, entonces lo que tenemos que a es igual a b, bueno, así, a por b a la menos 1 por b, ¿ok? Por a, No, por perdón, B. por b Ujú. a 0, ¿no? Sí. Entonces, pues se cumple trivialmente, ¿no? ¿Sí? Siempre va a ser, digamos, el residuo, o sea, aquí se me olvidó decirlo, ¿no? En esta ecuación, que bueno, se conoce como, como un algoritmo de la división, Q es el cociente, se le llama cociente, y R el residuo, igual que en los números enteros, ¿no? Entonces, pues esto es una norma euclidiana, ¿no? Ok. Déjenme ver. Vamos para permíteme. Bueno, nada más por mencionarlo, ¿no? Z es un dominio euclidiano con norma n de a igual al valor absoluto de a, ¿no? La demostración es de kinder, ¿no? Bueno, desde que en el primer semestre no se demuestra por ahí. Bueno, creo que es superior 2. Fue superior 2, ¿no? Ah, Ajá, sí, el en el segundo segundo semestre. semestre, sí, es cierto. Sí. Pero desde la primaria lo sabemos, ¿no? Literalmente. La prima. Entonces, los siguientes ejemplos que son, digamos, importantes en el sentido que vamos a estar trabajando mucho con ellos, ¿sí? Entonces, C. Tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar D, un entero libre de cuadrados, y entonces tenemos la extensión de la raíz de D, ¿sí? De Q, que es de grado 2, eso ya lo sabemos, ¿no? Bueno, entonces lo que sabemos es que 1 y raíz de D es base como espacio vectorial de Q de la raíz de D sobre Q, por lo que pues lo que tenemos es que Q de la raíz de D son todos los elementos de la forma de X más Y raíz de D, donde X y Y son racionales. Bueno, entonces, en estos elementos nos podemos fijar en los que tienen coordenadas enteras, ¿no? Entonces vamos a denotar por Z de la raíz de D todos los elementos de Q de la raíz de D con coordenadas enteras. Bueno, entonces Z de la raíz de D es un subanillo
de Q de la raíz de D. Eso es trivial probarlo, ¿sí? Y bueno, y en este caso tenemos dos opciones, ¿no? Esto a su vez es un subanillo de R para D mayor que 0, y es un subanillo de los complejos para D mayor que 0. Entonces vamos a definir una norma, pero la vamos a definir positiva. Podríamos no definirla de manera positiva, pero entonces como que no nos conviene, ¿no? Entonces vamos a tomar, definimos n, que va a ser de la raíz de d, n menor de 0, como n de a más la raíz de d, como el valor absoluto de a más b raíz de d, por a menos b raíz de d, que sería lo que llamamos el conjugado de este número, el z de la raíz de d, ¿sí? Y valor absoluto. Y esto es igual a cuadrada menos db cuadrada, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene esta norma? Bueno, entonces tenemos sí, bueno, n es una norma, porque claramente si a más b raíz de n es 0, pues aquella cosa de ya es 0, que es lo único que se pide, ¿no? Entonces, segundo, déjame ver si lo pongo en SB, sí. La norma de bueno, sí, la norma de A más B raíz de D es 0, sí, solo sí, A más B raíz de D es 0. Así que N es positiva, ¿no? Y esto pues es trivial, ¿no? Que se cumpla eso. Una propiedad muy importante que tiene en esta norma es que es multiplicativa. N es una función multiplicativa, es decir, pues lo que tenemos es que para todo alfa y beta en z de la raíz de d, ¿sí? Tenemos que la norma de alfa por beta es igual a la norma de alfa por la norma de beta. ¿Sí? Ok, demostrar esto no tiene absolutamente ningún chiste, es pues, hacer las cuentas, ¿no? Multiplico alfa por beta, o sea, supongo que alfa, no sé, es a más b raíz de d, beta c más b raíz de d, hago el producto, calculo su norma y luego calculo la norma de cada uno por separado y pues veo que llego exactamente a lo mismo, así que no hay ni que pensarle, ¿no? Nada más hay que hacer cuentas, ¿no? Entonces, se prueba de manera directa. Bueno, aquí algo interesante que podemos obtener del hecho de que la norma sea multiplicativa, sí, es lo siguiente, ¿no? Alfa en z de la raíz de d es una unidad. Sí, solo sí, la norma de alfa, eso, esto sí, lo probamos.
Bueno, entonces, vamos a suponer primero. Vamos a suponer primero que alfa es una unidad. Entonces, a ver, aquí se ve, vamos a hacer énfasis. Entonces, existe beta en z de la raíz de d, tal que alfa por beta es 1. Bueno, de aquí lo que obtenemos es que la norma de alfa por beta es 1, la norma de 1 es 1 por la definición de n, ¿sí? Y como es multiplicativa, esto es la norma de alfa por la norma de beta, ¿sí? Bueno, entonces queremos ver que la norma de alfa es 1, ¿no? Entonces, pero bueno, como la norma de alfa es positiva, ¿sí? Entonces, la norma de alfa tiene que ser 1. Si no fuera positiva, como si yo hubiera tomado, por ejemplo, si le quito el valor absoluto ahí, sigue siendo una norma, ¿sí? Y sigue siendo multiplicativa, no va a depender de que sea positiva para que sea multiplicativa, pero aquí lo que sí vamos a tener es que la norma de una unidad es más o menos 1, ¿no? Que se obtiene ya directamente de aquí, pero al ser positiva, entonces sí podemos afirmar que la norma de alfa tiene que ser 1, ¿sí? Ahora vamos a suponer que la norma de alfa es 1. ¿Sí? Entonces, bueno, de la definición, ¿qué tenemos? Que a más b raíz de d, ¿sí? Por a menos b. ¿Sí? Esto es igual a más o menos 1, ¿no? Ok. Entonces, si es igual a 1, entonces este es inverso multiplicativo de a más b raíz de d. Y si es igual a menos 1, entonces menos este es inverso multiplicativo de este. En cualquier caso, lo que estamos viendo es que esto es una unidad, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué más podemos decir acerca de estos, de este anillo, bueno, de este dominio, ¿sí? Algo interesante es, si la norma de un elemento es primo, entonces ese elemento es irreducible. Entonces, como que la norma es algo que uno no se imagina que pueda servir para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué inciso seguía? El 1.4. ¿No? 1.5 creo. No, Sí. pero el inciso de... bueno, sí, 1.5. No, o sea, lo vas a poner como proposición o como... No, es que... Siguiendo la enumeración era norma igual a 0 si solo si es el 0. Multiplicativa, unidad, entonces sí es el 5. Es el 5. Sí, es el 5, es el 5. Entonces, si tenemos un elemento presente de la raíz de tal que la norma de alfa es primo, entonces alfa es irreducible, ¿sí?
Y queda como pregunta de tarea. Es primo. La primera pregunta es si es el recíproco cierto, ¿no? Es decir, si la norma de cualquier elemento irreducible es primo. Ok. Bueno, entonces, pues vamos a suponer, vamos a denotar por P igual a la norma de alfa, ¿no? Y vamos a suponer que alfa se factoriza como beta por gamma, donde beta y gamma son elementos de la línea. Entonces lo que tenemos que probar es que beta es una unidad o gamma es una unidad, ¿no? Ok. Bueno, entonces lo que tenemos es que P es la norma de alfa, pues es la norma de beta o la norma de beta, ¿sí? Entonces esto implica que la norma de beta divide a P, y como la norma de beta es positiva, entonces la norma de beta pues es 1 o P, ¿no? Entonces ahora, si la norma de beta es 1, entonces implica que beta es una unidad, lo cual a su vez esto ya implica que entonces alfa es irreducible, ¿no? Y si la norma de beta es P, entonces esto lo que nos está diciendo es que P es igual a la norma de alfa por P, lo cual indica que la norma de alfa es, ¿cómo se llama? La norma de, ¿qué? Es norma de beta, ¿verdad? Pero norma de gamma por P. Es que me equivoqué porque era gamma, ¿sí? Eso entonces implica que la norma de gamma es 1, y otra vez, ¿no? Implica que gamma es unidad, lo cual implica que alfa es irreducible. Entonces queda como primer problema de la tarea pues responder esto, ¿no? Si cada vez que tome un elemento irreducible va a tener una... No es cierto, pero pues hay que dar un ejemplo. Ok, bueno, entonces tarea 2, entonces 1 punto ¿qué? 1.4. 1.4. 0.4, sí, sí. Tarea. ¿Sí? Entonces vamos a denotar por, bueno, una notación que se usa mucho, por z de la raíz de estrella, ¿sí? Al grupo de unidades de z de la raíz de d. Este es un grupo, recuerden, bajo el producto que tenemos en z de la raíz de d, ¿no? Entonces, lo que hay que probar es lo siguiente, ¿no? Que si d es menor que menos 1, entonces el grupo de unidades de z de la raíz de d es 1 y menos 1, bien chiquito, ¿no? Y de hecho, bueno, este es isomorfo a Z2. Y
si D es menor que menos 1, entonces el grupo de unidades de z de la raíz de D consiste de 1, menos 1 y menos 5. ¿Sí? Esto, digamos, este cíclico generado por I. Igual, ¿no? Igual a menos 1. ¿Qué puse? Si D es menor que es menor estricto que menos 1. No. No, es si D es igual a menos 1, ¿no? Ah, perdón, si D es igual a... Es que volví a poner lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Perdón. Ahí es igual, sí. Entonces, pues este es el grupo de unidades y en este caso pues es isomorfo a Z4 porque pues este es cíclico, ¿no? Está generado por I. Ok. Y C. Para D mayor que 0, o digamos D mayor que 1, realmente, pues en general son infinitos los Hay grupos muchos. de unidades, ¿no? Entonces, pues aquí lo que les pido es que, pues, un ejemplo, ¿no? Para D igual a 2, Z de la raíz de 2 es infinito. Entonces, bueno. Las unidades. Z de la... Sí. Ay, me... Bueno, no estaba diciendo nada que no fuera Bueno, cierto. Ok, pero Z. Entonces, bueno, aquí la sugerencia para resolver este problema es que vean que 1 más raíz de 2, ¿sí? 1 más raíz de 2 es unidad, ¿sí? Y pues hay que probar, de hecho basta con las potencias positivas, ¿no? Que 1 más raíz de 2 a la n, con n mayor que 0, es infinito. Okay. Bueno, entonces, más adelante, cuando veamos cerradura entera, ¿sí? Porque tenemos esta situación, tenemos aquí tenemos a Z, tenemos a los racionales, tenemos aquí a Q de la raíz de D, ¿sí? Entonces, bueno, de hecho, lo voy a poner así, pues no para no. Tengo aquí a Z de la raíz de D, tengo aquí a Q de la raíz de D. Entonces, la idea es cuáles son los elementos enteros, digamos, algebraicos, ¿no? Es decir, cuáles son los elementos de esta extensión que satisfacen un polinomio mónico con coeficientes en ¿no? Entonces, bueno, ese también, bueno, le vamos a llamar O y lo vamos a describir explícitamente. Y lo precioso es que eso tiene mucho que ver con congruencias módulo 4, ¿no? Entonces, pero eso, bueno, todavía no es el momento de hacerlo porque si no, como que no conservo el orden de las cosas, ¿no? Entonces, otro ejemplo de, bueno, aquí pues no podemos decir nada, a veces será euclidiano y a veces no, pues depende, ¿no? Con esta norma que hemos definido, ¿no? Pero si no es euclidiano, pues lo que significa es que no existe ninguna norma que sea euclidiana, que esté definida ahí en el anillo, ¿no? En el dominio. Entonces, lo que quería yo era ir probando que z de i, es decir, z de la raíz de menos 1, o los enteros gaussianos, sí es euclidiano, ¿no? Y va a quedar un cachito nada más para que lo hagan de tarea, ¿sí? Entonces ahora sí era 1.5 o 6. 5. 1.5. Z de i, z de la raíz de menos 1 es un dominio euclidiano con
con norma euclidiana n de a más bi igual a la cuadrada más b cuadrada, que se sabe, ¿no? Bueno, la que había definido yo antes. ¿Okay? Bueno, entonces, pues, déjenme ver. Entonces, bueno, vamos a tomar alfa. Vamos a tomar alfa y beta en z de i, ¿sí? Con beta distinto de 0, ¿sí? Entonces, bueno, lo que queremos encontrar gamma y delta en z de i. En z de i, tal es que alfa sea igual a beta gamma más delta, ¿sí? Bueno, entonces vamos a suponer, vamos a darles nombres a estas cosas, ¿sí? Entonces vamos a suponer que alfa es A1 más A2i, beta es B1 más B2i, y gamma es Q1 más Q2i. Bueno, entonces estamos buscando Q1 y Q2 de manera que se cumpla esta igualdad, ¿no? Entonces, en este caso, pues delta tiene que ser de la forma debe ser, pues esto, ¿no? Tiene que quedar como, ¿dónde está mi ecuación? Aquí. Entonces, delta tiene que ser igual a alfa, que es A1 más A2i, menos el producto de estos dos, que déjenme ver que, de una vez lo escribo, no, sacarnos las cuentas aquí en el pizarrón, ¿no? Entonces, A1 más A2i, menos, bueno, esto me va a quedar como A1 menos B1, Q1 más B2, Q2 más A2 menos B1, Q2 menos B2, Q1. ¿Sí? Bueno, entonces, si de casualidad beta divide alfa, entonces, bueno, pues ya tomamos delta igual a 0 y acabamos, ¿no? Entonces aquí, digamos, de hecho puedo suponer que delta es distinto de 0, ¿no? Bueno, entonces, y entonces lo que estamos es, buscamos Q1 y Q2 enteros, tales que la norma de delta, que es igual a esto, A1 menos B1 Q1 más B2 Q2, ¿sí? ¿Muy bien? Sí. Más A2 menos B1 Q2 menos B2 Q1 al cuadrado, ¿sí? Sí. Sea menor que la norma de beta, que es igual a B1 más B2 al cuadrado, ¿no? Sí. Y al cuadrado más B2 al cuadrado. Ok, bueno, pero entonces esto es equivalente a, no lo voy a volver a escribir, ¿sí? Sí. A que
esta cosa de aquí. Ya, menos de. Y vamos a llamarle esta desigualdad estrella. Bueno, entonces, por otro lado, pues vamos a considerar, vamos a ver esto de manera geométrica, ¿sí? Entonces vamos a considerar consideremos las rectas. Se le ve toda la cara, ¿no? De recta. Ok, L, pues va a ser, A1. ¿eh? A1 menos B1X. A1 menos B1X Más más B2Y. B2Y. Y L', pues le voy a llamar A2 menos B1Y más menos B2X. ¿Sí? Pues ahí nos fijamos en los vectores directores, pues estos son, ¿cómo son? Estas rectas son ortogonales, ¿no? Así que tengo pues una situación así en el plano, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, hagan de cuenta que esta es, no sé, L, y esta por acá es L'. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo es buscar un punto con coordenadas enteras, ¿sí? Que satisfaga esta desigualdad, ¿sí? Ahora, esto de aquí, entre B1 más B cuadrada, pues es realmente la distancia al cuadrado, ¿sí? De L a este punto Q1, Q2, y esto al cuadrado entre pues es la distancia de Q, que es 1, Q2, a la recta L', ¿sí? Así que, bueno, tenemos esto de aquí, pues este sería D, y este de aquí es D', ¿no? Ahora, nos fijamos en el punto de intersección, ¿sí? Entonces tenemos que D es la distancia de L a Q, donde Q es este punto, y D' es la distancia de L'. Entonces tomamos P, el punto de intersección de L y L', ¿no? Entonces, bueno, perdón. Entonces, bueno, esto de acá también es D, ¿sí? Esta distancia. Entonces ahora nos fijamos en este triángulo, ¿no? Que es rectángulo, porque como estas son ortogonales y estas cosas son las distancias, entonces pues esto de aquí también son ortogonales, ¿no? Entonces, la cuestión es, o sea, lo que estamos haciendo es buscar un punto con coordenadas enteras, Q1, Q2, de manera que D cuadrada más D' cuadrada sea menor que 1, ¿sí? Entonces, puedo borrar esto mañana. Entonces, la desigualdad estrella es equivalente a que D' al cuadrado, D cuadrada más D' al cuadrado sea estrictamente. Entonces, la tarea, que sería como la tercera pregunta, es
probar que se puede hacer, ¿no? Que eso siempre tiene solución. Es decir, que puedo encontrar este punto con coordenadas enteras. Entonces, pues es una cuestión de tomar como que el mayor entero, no sé qué, que, o sea, primero Es el puedes redondeo. tomar los racionales y luego ya, ¿no? El redondeo. Okay. Sí. Entonces estaría mostrar que existen, pero bueno, aquí la geometría nos ayuda mucho en el sentido visual, ¿no? Cómo resolver ese problema. Mostrar que existen enteros, bueno, mostrar que existe, voy a poner así, U igual a 1, U2, con 1, U2 enteros, tales que la distancia de cuadrada más de prima al cuadrado sea menor que esto siempre tiene solución, ¿no? Entonces esa es la segunda. Y la idea de esta tarea, digamos, para el caso en que haya otros Ds libres de cuadrados para los cuales la norma es euclidiana, la idea para mostrar realmente que la norma es euclidiana es muy parecida a esto que estamos haciendo, ¿no? Es como la guía de lo que se está haciendo. Ok, entonces, ahora, todo dominio euclidiano, pues es un dominio de ideales principales, pero aquí lo interesante es ver quiénes son los generadores o quién es el generador de cualquier ideal, ¿no? Norma mínima. O sea, ¿en qué número? ¿En qué? 1, 6, ¿verdad? Entonces, se haré un dominio euclidiano con norma euclidiana n, ¿sí? Entonces, si hay un ideal de D, ¿sí? Con y distinto de 0. Y bueno, supongo que es distinto de 0 porque trivialmente no tengo nada que probar por el 0, ¿no? Entonces, y es el ideal generado por D, donde D es cualquier elemento de I de norma mínima. Digamos que eso es lo más importante de esto, no quién es el generador de un ideal, ¿no? O cuáles son los generadores, que bueno, tengo varios, pero esos difieren por unidades, ¿no? Ok. Ok. Entonces, vamos a probar esto. Entonces, vamos a considerar, ¿sí? El conjunto de todas las normas tales que A está en I, que es distinto de 0. Entonces, la norma, déjenme ver, aquí me falta que sea esto, ¿sí? O bien poner norma de A mayor que 0, ¿sí? Ok. Como no tengo la seguridad de que esto sea una norma positiva, pues nomás sé que es euclidiano, ¿no? Ok. Bueno, entonces, pues esto es un subconjunto de los números naturales, ¿sí?
Entonces, por el principio del buen orden, pues tiene un elemento de orden mínimo, de norma mínima, ¿sí? Entonces, por el principio del buen orden, eh, eh, existe, ¿sí? Existe D, tal que D tiene, tal que la norma de D es 1. Me extraña un poco el valor absoluto, ¿cómo lo puedo remediar? Me queda mejor así, ¿no? Aquí ya no tengo que poner ¿sí? Bueno, entonces la norma de D con norma de D. Bien. Lo único, hay que ver que este es un, que Es no vacío. es no vacío, pero la norma de 1 es 1, ¿no? Sí. Okay. Porque es una unidad, ¿sí? Prueba. Estoy diciendo una cosa que... Sí, es que el 1 no necesariamente está, ¿no? ¿Sí? Sí. Habría que verlo, ¿no? Entonces ahorita vemos eso. Entonces, por el principio del buen orden existe D, tal que la norma de D es mínima, y lo que tenemos es que, entonces, afirmamos que I es ideal generado, ¿sí? Entonces, bueno, tomamos cualquiera en I, o sea, A en I. Entonces, entonces, bueno, como N es euclidiana, existen cuya rende tales que A es igual a D por Q más R, con R igual a 0, o la norma de R estrictamente menor que la norma de R. Ok. Bueno, entonces, ¿qué estoy diciendo? Estamos diciendo una estupidez. Ese es no vacío porque el codominio de esta función son los naturales unión el 0, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo único que hay que ver es que efectivamente hay elementos cuya norma es distinta de 0, ¿sí? Ahorita vemos eso. Ok, entonces tenemos que A es D por Q más R. Ok, si R fuera distinto de 0, entonces la norma de R tiene que ser menor que la norma de D, ¿no? Pero pues eso no Contradice. es posible, ¿sí? Entonces, como D es de norma mínima, entonces tenemos que R es forzosamente 0, ¿no? Bueno, entonces
¿qué pasaría si la norma de A fuera 0 para todos? Entonces, queda con tarea. O sea, de todas maneras, o sea, mi norma es euclidiana, ¿no? Entonces tengo el algoritmo de la división, ¿sí? Tarea. ¿Qué pasaría si la norma de A es 0 para todo A en B? Que por ejemplo, En I. en el caso de los campos, pues eso, y es una norma euclidiana, ¿no? Es un campo. Pero el algoritmo de la división me dice, Sí, sí, sí. tengo A Sí, sí. y B con B distinto de 0, ¿no? Sí. Entonces A es B más R, donde R es 0, o la norma de, ¿cómo se llama esto? De R es menor que la de De B. R es menor que la norma de B, Sí. ¿no? Sí. Ok. Bueno, si esto fuera, si estuviera pasando esto, entonces Eso no estas puede dos, ocurrir. esto no puede suceder. Quiere decir que R es 0 Siempre es siempre. cero. Entonces, por lo tanto, pues aquí trivialmente se cumple que A es igual a B por Q. ¿Sí? Y bueno, en el caso de D, diría yo que A es D por Q, que es lo que quería yo mostrar. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, si ese fuera el caso, de todas maneras, se cumple, ¿sí? Y si no, o sea, si tengo elementos cuya norma sea distinta de 0, quiere decir que hay elementos de norma positiva, lo cual me dice que aquel conjunto es no vacío. ¿Sí? De hecho, sí, si la norma es 0, entonces de hecho es un campo. Sí. Sí, porque nada más pongo al Pues 1, sí. pongo O sea, A igual a estamos diciendo que 1. cualquier R0, o sea, no importa que ponga, R siempre tiene que ser 0. Cero. Lo cual te está diciendo que dado cualquier A y B con B distinto de 0, B va a dividir A. A igual a 1 y ya tienes que es un campo. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, sutilezas, ¿no? Nada más. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, el otro día estaba viendo una tesis de la cual fue sinodal. Estaba yo bien chiquita, ¿no? Ok. No la hice yo, o sea, yo no la dirigí. La dirigió uno de los que fue para mí mi mentor más, un tipo fantástico, pero creo que no la revisó. Ok. ¿Quién era? ¿Salmerón? No. Luis Colarita. Ah, no, ok. ¿Sí? Y también su esposa, Carmen Gómez. Ok. Entonces, ahora que la estuve repasando, leyendo, o sea, para ver qué había hecho, me encontraron una bola de cosas que dije, no, si viviera Luis ya hubiera ido a decirle que cómo lo permitió, pero yo creo que yo no la revisé, porque me parecía, en ese entonces mi pensamiento era que era un insulto revisar algo que había dirigido mi maestro, ¿no?
o sea, ¿cómo iba yo a dudar De lo que él de dirigió. lo que él había hecho, ¿no? Y entonces, o sea, ya cuando veo que el chavo quién sabe cómo le hace para demostrar que todo dominio de ideales principales es un dominio euclidiano, yo dije, ay, güey, cuando leí eso, y lo volví a leer porque dije, a lo mejor estoy leyendo mal, ¿no? Y no, así se fue la tesis, y es una tesis como de 30 hojas. Cortito. Entonces, no, está realmente que, yo creo que ya después cuando Luis se dio cuenta, Ya era todo. ya no quiso ni saber del asunto, mejor prefirió que se perdiera en el tiempo. Ya se murió Luis, ¿no? Entonces, pues, ya que, Sí. pero sí, él hizo que yo me enamorara de la teoría de números, ¿no? Bueno, ¿cómo hablamos de tiempo? Ya estamos. Ok, bueno, entonces, la idea es encontrar ejemplos. Creo que se te cayó este cote. Perdón, sí. Encontrar ejemplos, bueno, podemos tomar de ideales principales No son de- que no sea euclidiano, ¿no? Por ejemplo, lo interesante sería, digamos, este es el que... no te dices. ¿Ya se acabó la clase? Sí, ya. Perdón. ¿Ya? ¿Te pasé? Sí, ya. Perdón. Sí, vamos.